Que Dios los bendiga, hermanos. Nuevamente nos reunimos a alabar al Señor y a escuchar de Él. Estamos en la lección número 18 de esta clase, enfrentando las batallas espirituales. El tema de esta mañana va a seguir en cómo Satanás ataca a la iglesia, al cuerpo de Cristo. La semana pasada vimos la primera parte, hoy veremos la última, la segunda. Pero antes de empezar, como siempre, vamos a hablar con el Señor y a darle la bienvenida en este lugar. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos a ti los buenos días, Padre, porque te ha placido, Señor, darnos vida esta mañana, Señor. Tú nos sostienes con el poder de tu diestra, Señor. Es tu mano, tu aliento, el que, Señor, nos mantiene vivos, Señor. Y reconocemos que solo tú eres Dios, no hay nadie como tú, Señor. Perfecto en todos tus caminos, Señor. Sobremanera grande y maravillosa son tus obras, Señor, oh Dios Todopoderoso. Tú eres nuestro castillo, nuestra roca, nuestro refugio, Señor. La luz que ilumina nuestro entendimiento, Señor, gracias te damos por tu palabra bendita, Señor. Y en esta mañana te rogamos que tú susurres a nuestro corazón, Padre, nos hables a nuestra mente, Señor, que nuestros pensamientos estén alineados con tu voluntad, Señor. Instrúyenos, corrígenos, Señor. Repréndenos, Señor, disciplina donde tenemos que cambiar, Señor, lo que no te agrade, Señor. Revélanos lo que no te gusta, Señor, para que este vaso sea moldado, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Bendice este tiempo, recibe toda la gloria, toda la honra, la alabanza, Señor, es para ti. En el nombre de Jesús oramos y a Él le damos toda la gloria. Amén, amén. Amén. Bien, el versículo de memorización para esta mañana se encuentra en Santiago 5:16. Está chiquito para que no se quejen de que pongo versículos muy largos. Una sola línea. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Como siempre, la recomendación para fácil memorización es dividir los versículos en parte. Como pueden notar, donde haya una coma, practiquen esa parte hasta que ya se la sepan y de ahí añaden lo que sigue hasta la otra coma. En este caso son 3 partes. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ya cuando saben eso, dice, y orad unos por otros. Confesaos vuestras ofensas unos por otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y se hace sencilla la memorización en lugar de tratar de memorizarse todo al mismo tiempo, parte por parte, y saboreamos la enseñanza. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago 5:16. Revisamos la semana pasada que una de las tácticas de ataque más popular del enemigo contra la iglesia de Jesús es la división. Vimos también las posibles razones por las que hubiera división entre nosotros. Es bueno saber identificarlas. ¿Por dónde va a entrar el ataque de la división, de esa acechanza maligna, de esa táctica, estrategia que tiene el enemigo? Bueno, número 1, vimos que hay división cuando Jesús no es el enfoque. Si nos empezamos a enfocar en nuestros propios deseos y lo que yo digo se hace, se va a empezar a dividir la iglesia, porque cada cual tenemos nuestras propias ideas, tenemos nuestros propios deseos. Entonces el enfoque se pierde, el enfoque debe de ser Jesús. Segundo, hay división cuando se permite la arrogancia espiritual, cuando nos sentimos superiores que otros, ¿verdad? Eso es muy delicado, ¿verdad? Mantener un balance. Sí, pueda que haya más conocimiento, pero Dios no nos da las bendiciones para acumularlas para nosotros. Es para darlas. Los ministerios, los dones, los talentos que el Señor da es para glorificarlo a Él y para bendecir a nuestro prójimo, como se centra el mandamiento supremo, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Todo lo que el Señor nos da es para dárselo a Él y
a los que nos rodean, ¿verdad? Así que si nosotros nos hacemos egocentristas y todos nos concentramos hacia nosotros en arrogancia espiritual, va a haber división. Tercera cosa que vimos es que hay división cuando un creyente peca contra otro. Analizamos como si nos mentimos, si no hay integridad en nuestro trato, en los negocios, si hay un trato áspero, grosero entre nosotros, obviamente va a haber división. Se va a fomentar una tolerancia hipócrita entre nosotros, ¿verdad? Pero no se va a fomentar el amor que debe de existir. Y eso nos lleva al punto número 4, que hay división cuando cuando a los creyentes les falta amor, ¿verdad? Y es tan importante. Ayer escuchaba una enseñanza dirigida a los líderes, ¿verdad? De cómo, en general, al creyente, ¿verdad? El amor que debe sentir el hermano por el otro, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Y había un llamado, ¿no?, a que analicemos nuestro corazón. A veces nos aguantamos o nos toleramos o nos soportamos unos a otros porque, como quien dice, ya no nos queda otra, ¿verdad? Nos vemos, estamos ahí, pero en verdad tiene nuestro corazón un cuidado, un amor por el hermano o la hermana que se congrega con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se demostraría el amor? Eso vimos, ¿no? Preocupándonos por el otro, ¿no? Doliéndonos con el otro, alegrándonos con las alegrías del otro, ¿verdad? No solamente una reunión social, ¿verdad? De ser conocidos, ¿verdad? Somos parte de un club, por decirlo así, no, sino una familia. Cuando uno en su familia, ¿verdad? Si hay una dolencia en un familiar, en un tío, un primo, un hijo, un padre, duele a todos, ¿verdad? Si hay una alegría, todos nos alegramos porque es parte de cómo el amor se manifiesta, sirviéndonos unos a otros. Entonces hemos visto varias posibilidades de división, ¿verdad? Entre nosotros cuando no tenemos al Señor como nuestro enfoque, cuando somos arrogantes espiritualmente, cuando pecamos unos contra otros, o también cuando nos falta amor. Pero la semana pasada también vimos algunas maneras de evitar la división. ¿Cómo contrarrestamos? Digamos, si ya hay estos problemas dentro de la iglesia, se ha perdido el enfoque, estamos enfocados en nosotros y se está ofendiendo unos a otros. ¿Cómo podemos cambiar esto? Primeramente dijimos que hay que poner al Señor primero, como en cualquier otra situación de nuestra vida. Cuando el Señor Jesús es primero en nuestra vida, las cosas empiezan a marchar mejor, bien. También vimos en segundo lugar que sí, debemos de perdonarnos, ¿verdad? 3, edificar y animarnos unos a otros, ¿verdad? Hablar con cortesía, buscar la gloria de Dios y no la de los hombres, tener una opinión modesta de uno mismo, ¿verdad? Buscar reconciliarnos enseguida, no culpar a otros, se tenga o no toda la información completa, no chismear o calumniar ni seguir rumores, no ser tercos, soberbios al mantener una actitud ofensiva y no esperar que la otra persona admita su error. Esas fueron las recomendaciones, consejos que vimos la semana pasada, pero sobre todo creo que primero que nada, antes de que podamos aplicar todas estas cosas, ¿verdad? De poner al Señor primero y de buscar la comunión, debemos primeramente pedirle perdón al Señor por haberlo ofendido y haber contribuido en algún momento, de alguna manera, a que haya división entre nosotros, ¿verdad? Y como dice el versículo de memorización, confesar nuestras ofensas unos a otros para poder ser sanados, ¿verdad? Antes de que apliquemos todos esos consejos, debemos de analizarnos y reconocer que nosotros hemos fallado, porque todos en algún momento hemos hecho lo que no debemos de haber hecho, al acusar, ¿verdad? Al atacar, ¿verdad? Al condenar a alguien y al buscar la gloria personal tal vez y
y tener una opinión más alta de sí mismo, ¿verdad? Y reconocer, sí, yo he fallado en esto, Señor. Quiero confesar que esa vez que hablé mal de este hermano o que juzgué a esta hermana, ¿verdad? Estuve contribuyendo a la división de tu cuerpo, Señor. Perdóname por eso. Ayúdame a ver las cosas como tú las ves, ¿verdad? Ayúdame a ser más humilde, ¿verdad? A ser un siervo tuyo, ¿verdad? Y ver las cosas como tú deseas que las vea. Dice, confesar nuestras ofensas unos a otros, dice el versículo, ¿verdad? A veces nace en uno, ¿verdad? Uno dice, ok, yo he fallado, yo quiero cambiar la situación y voy y confieso. Pastor, yo hablé mal de usted este día, ¿verdad? Porque me afecta que veo eso o el otro, ¿verdad? Pero dice unos a otros, ¿verdad? Eso requiere que el otro también diga, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo no me di cuenta cómo te afectó esto, perdóname a mí también, ¿verdad? Es lo mismo con otro hermano, tú dijiste esto y me afectó y yo empecé a pensar mal de ti, ¿verdad? Quiero decirte que me siento mal por eso. El Espíritu Santo me está redarguyendo y me está diciendo que hice mal en pensar así. Quiero confesarlo, quiero reconocer esto. Y eso, como tenemos aquí, va a abrir puertas para que uno sea sanado. Miren, ¿cómo se vería esto en la práctica? Bueno, primero tenemos que entender qué significa la palabra confesar. Confesar es declarar abiertamente o revelar a otra persona nuestros actos, ideas o sentimientos ocultos. Esto requiere humildad, porque se va a reconocer el pecado que está en nosotros, como por ejemplo, qué tan prontos somos para juzgar, criticar o condenar. Este paso de confesión, de obediencia, nos lleva a darle un golpe muy fuerte a la hipocresía y a la tolerancia indiferente que muchas veces vamos cargando en nuestras vidas, ¿verdad? A veces decimos, oh, no va a cambiar, ¿verdad? ¿Cómo sabes tú? Tú no eres Dios, ¿verdad? O no somos nosotros, ¿quiénes somos para juzgar? Dios nos ha cambiado a nosotros, puede cambiar a cualquiera, ¿verdad? A veces decimos, como que limitamos a Dios y eso es un pecado, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Nos rendimos y decimos, no, ya no. Y tenemos que confesar a la persona y decirle, ¿sabes qué? Yo había perdido las esperanzas en ti, pero no las voy a perder en Dios, ¿verdad? Yo sé que Dios puede usarte y puede bendecirte. Si restauró a Pedro, que negó al Señor, y lo puso en un puesto de prominencia, de influencia, de liderazgo. Si restauró a Pablo, que había sido un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo no va a poder restaurarte a ti? ¿Verdad? Palabras de aliento. ¿Cómo no creer en el poder de Dios, ¿verdad? Confesar, ¿verdad? Y dice, notemos que el versículo dice, confesaos unos a otros. Cuando uno toma el primer paso de expresarle abiertamente a otro lo que ha estado oculto en su corazón, al decirlo no para ofender, sino más bien reconociendo y pidiendo perdón, al hacer esto, esta actitud produce una reacción que le vamos a poner dominó, una reacción dominó casi natural. Normalmente el otro, al escuchar esa confesión, sentirá el deseo de expresar sus fallos también. No ha habido una vez, y les digo, hermanas, de todo corazón, en las veces que ha habido así pasos de obediencia, de reconciliación, que yo no haya visto que en el momento que uno dice, mire, yo reconozco que hice mal, el otro automáticamente responde diciendo, yo también he hecho, yo también soy culpable. No me ha tocado ver a alguien que se quede callado y que diga, o que diga, sí, tú eres el culpable. Nunca, siempre ha habido reciprocidad. Es algo casi como que el poder de la humildad, el poder de la confesión y el poder de obedecer al Señor trae repercusiones positivas, increíbles. Esa persona sentirá el deseo de expresar sus fallos también. No solo que se abre la puerta de la comunicación,
sino que se abre la puerta del entendimiento y la puerta de la aclaración. Hay veces que nosotros nos adelantamos y pensamos que el otro hizo algo por alguna razón que en nuestra mente fue contraria o en contra de nosotros. Pero en el momento que uno dice, mira, yo me sentí así por esto y por el otro entiende que fue un malentendido. Y empieza a decir, ¿sabes qué? No, yo no lo hice con esa intención. A veces puede que se enoje y diga, tú siempre te adelantas y no juzgues, ¿verdad? Pero esa confesión abre la puerta a que haya un mejor entendimiento de el proceso de pensar y de interpretar las cosas, ¿verdad? Se abren muchas puertas, la comunicación, se abre la puerta de la aclaración y la puerta de entendernos mejor unos a otros. Porque cuando una persona me expresa, yo me sentía así cuando tú dijiste esto, o yo me sentía así cuando me hiciste esto, yo aprendo a conocer a mi hermano y digo, oye, en verdad que entiendo su punto de vista, entiendo. Las parejas son perfectas para ayudarnos a descubrir esto, ¿verdad? Cuando uno hace algo y el esposo dice, o se resiente, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué le pasó? Que de repente ya cambió de actitud, ¿verdad? ¿Por qué no me está hablando? Porque uno empieza, yo no he hecho nada, empieza uno a averiguarse uno mismo, ¿verdad? Empieza el acto de detective, ¿verdad? Yo ¿qué he hecho? Le cociné, todo está limpio, todo está, ya la ve, ¿por qué está reaccionando así? En lugar de ir directamente con el agraviado y decir, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Uno empieza a suponer, pero empieza a ver la división. Pero cuando se aclaran, cuando se empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Me dolió cómo me trataste, ¿te fijaste cómo me hiciste de menos? O se ve como que no te importara, ¿verdad? Te preocupas por todo mundo. Yo creo que eso es general de todos los esposos, ¿verdad? Sí, y las esposas, ¿verdad? Sí, se desbalancea la tensión. Y eso le ayuda a uno a entender y decir, ¿sabes qué? Ahora entiendo tu perspectiva, ¿verdad? Es muy importante confesar nuestros sentimientos, nuestras dolencias. Dice, Dios sabe por qué aconseja lo que aconseja, ¿verdad? Al hacer esto, eso de confesarnos unos a otros, no son imposiciones como de un capataz, ¿verdad? A veces la gente ve a Dios como una persona sin misericordia que solo da órdenes, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. No son órdenes de un capataz, no son mandatos insensibles de un ogro, simplemente son soluciones sabias, ¿verdad? A veces queremos las recomendaciones de psicólogos, del mundo, ¿verdad? El Señor nos da las recomendaciones sencillas, ¿verdad? Confiesa y vas a ver los alcances de tu humildad, los alcances del perdón. Después de confesar, el Señor nos aconseja a orar unos por otros. Ya entendemos las dolencias, ya entendemos las debilidades del prójimo y dice, oremos unos por otros. Ya sabiendo dónde nos sentimos afectados, entendiendo por dónde y por qué fue que nos ofendimos, sabremos cómo orar específicamente por la situación. Entonces, dice, seremos sanados. A mí me gusta hacer ecuaciones. Cuando leo versículos, una cosa lleva a otra y esa otra lleva a otra. Como vemos aquí, confesión más oración es igual a sanidad. Si confesamos y oramos, hay un resultado positivo, hay un producto que es la sanidad personal. A veces estamos enfocados como comunidad y está bien, ¿verdad? Pero cuando hacemos esto, primero vamos a sentir que estamos bien con el Señor. Estamos alineados a su voluntad y obviamente nos alineamos en la voluntad. Estamos bien con nuestro prójimo, nos confesamos nuestras ofensas, oramos unos por otros y hay sanidad. Así que vamos a tomar un tiempito ahorita, algo inusual, vamos a orar por esta razón específica. Si hay algo en nuestro corazón que debemos de confesar, alguna ofensa en nuestro hogar, ¿verdad? O como grupo, en algún ministerio o en alguna iglesia, hay que confesar, ¿verdad? Pero al Señor las ofensas y
Y de ahí vamos a ver los siguientes pasos. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Señor amado, tú todo lo sabes, dice tu palabra que tú escudriñas hasta lo más profundo de nuestros corazones. No hay nada oculto, todo está para ti como que si fuera de día. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, nuestras intenciones, Señor. Y Señor, ese pensamiento es muy asombroso de saber que no hay nada que se te escapa, Señor. Todo pensamiento, toda palabra ociosa que ha salido de nuestra boca, Señor, está, Señor, registrada en los libros de nuestras vidas, Señor. Pero gracias por tu gracia, Señor, ese regalo que no nos merecemos en Jesús, Señor. Podemos pedir que en su sangre, en su nombre, Señor, se limpie todo pecado, Señor. Tu palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Tú eres fiel, Señor, y justo en el arreglo que hay entre tú y nuestro Señor Jesús para, por su nombre, perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad, Señor. Y es en ese nombre bendito que venimos a ti, Señor, confesando que te hemos ofendido, Señor, y que muchas veces hemos contribuido a la división de tu iglesia, Señor, a la división de tu novia, Señor. Y por eso, Señor, pedimos perdón. Señor, ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor, en glorificar tu nombre, en humillarnos, Señor. Padre, perdona las veces que ofendemos a nuestros hermanos, Señor. Padre, ayúdanos a buscar la unidad en el Espíritu, la unidad en ti, Señor. Padre, ayúdanos a poner los ojos en ti, Señor. Padre, y ayúdanos a tomar los pasos necesarios para que haya reconciliación, para que haya, Señor, comunión unos con otros. Señor, oramos por cada hermano que nos ha ofendido, Señor. Oramos por los hermanos que, Señor, en su inmadurez, Señor, hacen cosas que no solo te ofenden a ti, Señor, pero que afectan al grupo, Señor. Pedimos por ellos, Señor, que les sigas dando oportunidades de venir a cuentas contigo, Señor. Ayúdanos a marchar, ayudarnos unos a otros, a impulsarnos, a animarnos, a soportarnos y perdonarnos unos a otros de la manera que tú nos estás perdonando a nosotros, Señor. Todas estas cosas te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siguiente paso, después de confesar nuestras ofensas al Señor, hay que practicar día a día las recomendaciones que hemos mencionado. Por ejemplo, si hay una situación o decisión que tomar en nuestras vidas o como comunidad, como iglesia, debemos de pensar, ¿qué le agradaría al Señor? ¿Le trae honra o gloria a Dios esta decisión? ¿Necesito perdonar a alguien? ¿Están mis palabras siendo de edificación y ánimo para los demás? ¿Estoy culpando a otros? ¿Paso tiempo calumniando, chismeando o siguiendo rumores? Al hacernos estas preguntas como práctica, nos mantendrá responsables de nuestras acciones y pensamientos, en toda decisión, en cada paso que tomemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestros trabajos. Si pusiéramos en práctica pensar así, ¿está esta decisión trayendo gloria a Dios? ¿Está esta actitud poniendo al Señor primero? Nos ayudará a enfocarnos en Él más que en nosotros. Bueno, ahora vamos a ver otra acechanza. Ya hablamos bastante de la división y sabemos que es muy predominante este ataque en la iglesia, la división. Ahora vamos a ver otro, la acechanza contra el liderazgo. Una táctica de ataque del enemigo siempre será contra los líderes. Número uno, ¿por qué? El enemigo se enfoca en los líderes porque sabe que si ellos fallan, afectará a los demás. Veamos el caso del rey David. En 1 Crónicas 21, del 1 al 4, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Miren aquí, Satanás
trabajó en contra de Israel y ataca a David. Igual, Satanás se levanta en contra de la iglesia y ataca a los líderes, ¿verdad? A los que están en autoridad. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado de Israel? O sea, Joab le está diciendo a David: no hagas eso de tomar número, hacer un censo, no lo hagas. ¿Para qué? Dice: mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Si leemos toda la historia, les animo a que la lean después con calma, todo el capítulo 21. Se dice que en este caso 70,000 personas murieron por la desobediencia del rey David. 70,000, hermanos. Imagínense la influencia de la repercusión. No solamente fue para él, fue para muchos. Nuestra inclinación pecaminosa nos dice: pero ¿por qué sufren nosotros por la culpa de alguien? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que lo primero que uno piensa es: ¿por qué murieron los demás por la culpa de David? La realidad es que nosotros no vemos el corazón de la gente. Dios sí. Normalmente la gente es como su líder. Esa es la realidad. En este caso, el pueblo de Israel estaba de acuerdo con la decisión de David de hacer un censo, a ver cuántos somos, vamos a ver qué tan fuertes somos, ¿verdad? David quería depender de su fuerza y estaba rechazando el poder de Dios. ¿Cuántas veces nosotros vamos más a los números? Dios no trabaja con los números, ¿verdad? Él, es más, le gusta trabajar con los individuos, con uno, ¿verdad? Muchas historias se nos da de que el pueblo de Israel tenía miles de gente y el Señor dice: yo no quiero los miles. Con 300 podemos vencer a los miles, ¿verdad? Porque Él quiere llevarse la gloria, no quiere que el ser humano se lleve la gloria, ¿verdad? Y normalmente la gente va a ser como el líder es, ¿verdad? Si el líder es vanidoso, la gente también lo será. Si el líder es autosuficiente, su congregación también lo será, ¿verdad? En este caso, David quería depender de su fuerza y estaba rechazando el poder de Dios. El pueblo también. Uno podría decir: ¿pero qué podían hacer ellos? Eso es de desconfiar de Dios, porque no es lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de nosotros, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, ¿qué culpa tenía el pueblo de pagar los platos rotos de David? La culpa era de que ellos no estaban dependiendo del poder de Dios, sino de sí mismo. El poder que David rechazaba fue el poder que se manifestó para castigar, ¿verdad? ¿Ven? Tremendo repercusión. El enemigo se va a enfocar en el líder, porque si el líder falla, va a afectar a todos. El líder, tumbando al líder, se va a tumbar a la congregación. Número 2, el enemigo se enfoca en los líderes porque sabe que si ellos fallan, la influencia sobre el pueblo o los discípulos es grande. Los líderes ejercen autoridad sea para bien o para mal. Veamos otro caso, el caso del apóstol Pedro. Okay, tenemos primero, se enfoca el enemigo en el líder porque si el líder falla, va a haber repercusiones de castigo para los demás. Si el líder falla, también los discípulos o los que están bajo su autoridad van a fallar, porque hay influencia de autoridad. Miren Hechos 10, 34 y 35. Primero dice Pedro esto: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Primero, Pedro llega a un entendimiento que la salvación no solamente es para judíos, sino también para los gentiles, los que no somos judíos. Para Pedro tuvo que pasar un proceso de aceptación, porque él era judío,
todos los apóstoles eran judíos, Jesús era judío, el Mesías es judío, y él pensaba que la salvación era para los judíos, para Israel. Pero Dios le revela y dice, no, el plan perfecto de Dios es dar apertura a los que no son judíos, a salvar a los que del mundo crean en Jesús. Y él entiende, dice, ahora entiendo, ok, Dios acepta a todos. Y está bien, Pedro, pero miren lo que pasa. En el libro de Gálatas se nos da algo, Gálatas 2, 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Está hablando Pablo, otro apóstol. Dice, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, cristianos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Ven? La influencia del líder. Si el líder no obedece al Señor, su congregación, las ovejitas de ese rebaño empiezan a copiar los errores de su líder. En este caso, Pedro se está desenfocando, habiendo entendido que la salvación era para los gentiles también. En el momento que viene un grupo de cristianos que creen que hay que practicar la ley, los judaizantes, se retrae y se empieza a juntar con ellos, empieza a haber discriminación en la iglesia. Miren, a Pedro se le había revelado que la salvación no era solo para judíos, sino que Dios en su misericordia incluía al mundo gentil también. Jesús abría la puerta para nosotros que no éramos su pueblo, para que ahora, por su sacrificio, tengamos entrada libre a su gloria. Pedro entendió esta verdad y empezó a predicar y convivir con los no judíos. Después de un tiempo vinieron a la iglesia unos cristianos judíos que venían de la iglesia de Jerusalén, donde estaba Jacobo, el medio hermano de Jesús. Y él tenía mucha influencia en la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Y vienen estos hermanos de esa iglesia que creían que todavía se debía de practicar la ley y hacer que los convertidos se circuncidaran, o sea, hagan prácticas judías, ¿verdad? Pedro ante ellos empezó a discriminar a los hermanos no judíos. Se apartaba y afectó a los otros hermanos judíos. Su mal ejemplo se replicó instantáneamente. ¿Ven? El poder de la influencia del líder, ¿verdad? Si un líder hace algo que no agrada al Señor, los que están bajo su autoridad replican, copian esa actitud, ese pensar, ese decir, ¿verdad? Se repite, ¿verdad? Es como una ley de la vida, ¿no? Es como un padre influencia a un hijo, o una madre a sus hijos, ¿verdad? ¿Han notado a veces los chiquititos caminan como sus papás, dicen cosas, ¿verdad? Como sus papás, que se nos hace curioso, ¿verdad? Que a veces parece como dicen en inglés, que los monos o como los changos dicen en otros lugares, hacen lo que hace el mono, ¿verdad? Igualito, le siguen, ¿no? Igualmente en el campo espiritual, uno tiende a seguir el ejemplo del líder, ¿verdad? Cuando Dios nos pone en una posición de liderazgo, nuestra responsabilidad es multiplicada. Nunca debemos de olvidar que nuestro ejemplo o mal ejemplo influencia a otros. Por eso Satanás nos ve con una gran X en la espalda, en la frente o en el corazón a los líderes. Gracias a Dios que nos ha dado de su presencia a través de su Espíritu, su palabra y su armadura para vencer. A mí me sorprende mucho cuando hay gente que quiere estar en posición de liderazgo, porque ser líder representa una responsabilidad multiplicada. Todos somos responsables. No sienta como que ahorita estamos apuntando al líder solamente. Todo hijo de Dios es responsable de su vida, de cómo vive delante del Señor y de los hombres, ¿verdad?
Y esa responsabilidad se aumenta cuando uno toma un cargo de liderazgo, ¿verdad? Por eso el Señor, viene el tercer punto, las recomendaciones que hace para evitar malos testimonios. Miren, el enemigo número 3 se enfoca en los líderes porque sabe que si ellos fallan, se afecta la receptibilidad del mensaje. Se destruye el deseo de los no creyentes de venir a Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos, hay gente que la primera excusa que pone para venir a los caminos del Señor es el mal ejemplo de un cristiano o de un líder? Le afecta tanto, afecta mucho la credibilidad del mensaje si el líder o un cristiano en su efecto no vive lo que predica, ¿verdad? ¿Cuánta gente dice, verdad? No me hables porque tu vida no vive lo que tú me estás enseñando, ¿verdad? Y cuán pronto somos a veces para decir, no debes de hacer, lee tu Biblia, ponte a orar. Y nosotros, ¿verdad? Anda a la iglesia, se le dice a los hijos. ¿Y nosotros? ¿Verdad? Entonces, ¿qué estamos? No hay credibilidad. Si no dijéramos nada y nuestros hijos nos ven orando, ¿verdad? A veces pueda que entren de repente y nos escuchan orando. Ese impacto, ¿verdad? A mí varias veces me tocó eso, ver a mi abuelita. Mi abuelita no decía, pónganse a orar, pónganse a leer la Biblia. Simple y llanamente uno pasaba por el pasillo y oía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, venga tu reino, hecha tu voluntad en mi vida, así como en el cielo. Señor, bendice a mis hijos, bendice a mis nietos, ¿verdad? Yo está escuchando, ¿verdad? El impacto, wow, uno dice, me dan ganas de orar también. Y uno se va, porque no necesita uno estar diciendo, sino nomás viviendo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor aquí le dice Pablo a Timoteo, un joven líder. En 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. Hay una manera que nosotros debemos de conducirnos, de vivir, y dice Pablo, yo quiero que sepas el ejemplo que debes de ser para los demás. Romanos 2:17 al 24 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y confías, yo creo que me salté, ¿verdad? Me salté, por eso sabía que vamos a ir al número 3, ¿verdad? Estábamos en el número 3, esa era la conexión. Recapitulemos. El enemigo ataca al líder primero porque sabe que si el líder falla, va a haber repercusiones en la congregación. Segundo, ataca al líder porque si el líder falla, los congregantes van a empezar a copiar su mal ejemplo. 2. Y 3, dijimos que ataca al líder porque sabe que si el líder falla, será más fácil truncar el avance y la influencia de la iglesia. A eso iba, sino que me desvié por el otro lado. A lo que iba era de que cuando hay mal ejemplo, si uno no vive lo que predica, afecta a los de afuera. Miren 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, versículo 7 dice, que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vemos tres cosas, una condenación del diablo y el lazo del diablo, el descrédito. Y la conexión que hacía antes de desviarme es de que muchas veces la gente quiere puestos,
de responsabilidad de liderazgo. Y debemos de tener mucho temor cuando uno acepta o cuando anda en búsqueda. Para empezar, uno no debe de buscar el puesto. El Señor se lo da. El Señor abre puertas de una manera que uno se admira y dice, ¿verdad que no nos merecemos, verdad, tanta gracia del Señor? Cuando la gente anda peleando que a mí me nombren esto, que a mí me hagan esto, que yo me merezco ser... ya desde ahí está empezando mal la cosa, porque es una indicación de que hay un orgullo espiritual. Y un líder debe de ser humilde, ¿verdad? Un líder debe de ser como Jesús, ¿verdad? Ahora, cuando se buscan esas responsabilidades, ya se empieza mal. Ahora, si se acepta las responsabilidades que el Señor nos da, ¿verdad? Debemos de saber que no debe de ser, en este versículo que hemos leído, hay requisitos que tiene que tener el líder. No debe de ser una persona así nomás que se escoge al azar o que brinca y dice, yo quiero hacer eso. No. El enemigo sabe que si el líder no tiene las cualidades requeridas por Dios, será fácil hacerlo caer, ¿verdad? ¿Cuáles son? Ya hemos visto la lista, ¿verdad? De varias cualidades que tiene que tener el líder, ¿verdad? Pero la que me gustaría enfocarme está en el versículo 6. Dice, no un neófito. No una persona, el neófito quiere decir una persona nueva, una persona que no tiene experiencia, que no tiene con mucho conocimiento todavía. ¿Por qué? Porque dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. De acuerdo a la palabra del Señor, el peligro principal para un líder es el envanecimiento, que es la actitud de enorgullecerse o de tener vanidad creyéndose superior a los demás. Y no quiero que nos enfoquemos solamente en un pastor o en un maestro, pero en cualquier posición de liderazgo que ocupemos, sea que estemos encargados de dirigir a las hermanas que cocinan, de dirigir en la alabanza, de dirigir en la evangelización, de dirigir en la oficina, de dirigir en la organización, lo que sea. Se aconseja que no se ponga a alguien muy tierno o inmaduro todavía en los caminos del Señor, porque correrá el peligro de envanecerse creyéndose superior a los demás. Debemos de ser sabios aún en cómo distribuimos las labores espirituales para no dar lugar a que el enemigo ataque a alguien que no tiene experiencia en sus tácticas. El enemigo también se enfoca en los líderes porque sabe que si ellos fallan centrándose en ellos mismos, se aprovecharán de los que están bajo ellos. Ezequiel 34, del 1 al 6, hay una exhortación muy fuerte para los pastores. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Ni fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Muy triste, ¿verdad? La actitud de estos líderes, ¿verdad? Pero noten que dice que se aprovechan, se apacientan a sí mismos. Dices, todo es para ellos, ¿verdad? ¿Qué se puede sacar de esta oveja? ¿En qué me puedo beneficiar de esta oveja, verdad? Y el Señor los reprende, ¿verdad? Así no debe de ser. Pero el enemigo sabe eso. El enemigo sabe que si
logra que el líder se centre en sí mismo, se descuidará de las ovejas, ¿verdad? Y eso nos lleva a analizar el tipo de liderazgo que tenemos, en la posición que estemos, ¿verdad? ¿Nos preocupamos por las ovejas o nomás estamos preocupados de la rutina, ¿verdad? Tengo que hacer esto, tengo que enseñar, tengo que evangelizar, tengo que alabar a Dios aquí, tengo. No tenemos que, podemos hacer. El Señor nos bendice, no nos da una obligación, sino un privilegio, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor dice. Analiza tu servicio, ¿verdad? Analiza tu corazón. ¿Está verdaderamente la motivación ahí por las ovejas o solo por ti, ¿verdad? Porque si no, el enemigo va a tomar ventaja. Dice, aquí encontramos muchas características de un líder que no se preocupa por las ovejas. La consecuencia es la dispersión. ¿Notaron eso? Se van las ovejas, se van. Dice, andan por los montes, por los collados, andan perdidas, ¿verdad? Hay dispersión. Esto es un llamado a nosotros a tener mucho cuidado con las bendiciones de liderazgo que Dios nos da. Un llamado a estar atentos de los peligros y las intenciones del enemigo. Un consejo a estar siempre dependiendo de la gracia y la misericordia de nuestro fiel y perfecto buen pastor. Un llamado a regresar al redil del Señor. El Señor se encargará del enemigo. Romanos 19 al 20 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No nos desesperemos, el Señor está en control. Pronto aplastará al enemigo completamente. Todas las presiones, las frustraciones, los malos entendidos, los dolores que nos afligen en la obra pasarán, ¿verdad? El Señor se encargará de él. Y por último, hermanos, la última razón que podemos encontrar, habrá muchas otras, ¿verdad? Pero dentro de este estudio creemos que el enemigo se enfoca en los líderes porque sabe que si ellos fallan, se afecta la receptibilidad del mensaje, se destruye el deseo de los no creyentes de venir a Jesús. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Más hablan nuestros hechos que nuestras palabras, ¿verdad? En lugar de andar hablando mucho, predicando tanto, vivamos lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos recomienda, ¿verdad? Lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Estamos en Romanos 2, del 17 al 24, bajo esa misma idea. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aunque esta exhortación fue dirigida a los judíos, a los líderes judíos, a las figuras de autoridad, notemos que es para aquellos que tienen posición de autoridad espiritual sobre otros. Dios rechaza la religiosidad. Él odia la apariencia espiritual y las tradiciones de los hombres. Jesús fue súper duro con todos los fariseos y sacerdotes de su tiempo, que por fuera se veían impresionantes, pero por dentro estaban muertos, rechazando a Jesús y a su palabra. Su vanidad y su orgullo los enceguecía.
El Señor en su palabra en Éxodo 27, uno de los 10 mandamientos, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomar el nombre de Dios en vano no es decirlo solamente a la ligera, pero en el contexto es decir que uno es de Él y no vivir de acuerdo a lo que Él le agrada. Eso lo aprendí de un judío que vino a visitar a la iglesia. Él dice, mucha gente cree que es nombrar el nombre de Dios, que dice, no nombres el nombre de Dios en vano, y dice, por eso se inventan, en lugar de decir oh my God, dicen oh my gosh, le cambian para no nombrar el nombre de Dios. Hay otra gente que no quiere, los judíos muchas todavía no quieren escribir el nombre de Dios, sino que dicen el Señor, para no, según ellos, no usar el nombre de Dios en vano. Y aunque tiene obviamente algo de cierto, no debemos de usar con nuestras palabras el nombre de Dios en vano, ni tampoco andarlo escribiendo en cualquier cosa, ¿no? Es verdad. Pero el contexto es de que el pueblo de Israel estaba haciendo un pacto con Dios y estaba diciendo, somos tu pueblo. Y por ser tu pueblo, el Señor le dice, si eres mi pueblo, no tienes que hacer esto. Dice, no uses mi nombre, no digas que eres mío, si no lo eres. No digas, no proclames al mundo tus virtudes o mis virtudes, las virtudes de Dios, si tu vida no refleja lo que estás enseñando, lo que estás predicando, ¿verdad? Tomar el nombre del Señor, miren esto, la gente más repugnante, y lo digo con todo temor del Señor, hay gente que uno a veces hasta cierra los ojos, es la que solo se la pasa hablando de Dios y no vive para su gloria. A todos nos ha pasado eso. Vemos gente que habla de Dios, Dios y Dios y Dios, y su vida es todo lo opuesto de lo que está diciendo. Antes trabajaba yo en un hospital y había en la sala de espera, ¿verdad? Y en la sala de espera obviamente llega gente, aprovecha para predicar, ¿verdad? O a veces se para y empiezan, dice la Biblia y dice Dios y todo, ¿verdad? Y todo uno dice, oh, son cristianos, ¿verdad? Son hijos de Dios, porque empiezan a hablar de Dios, ¿verdad? Y pasa una hora, no los llaman, hora y media no los llaman, ¿verdad? A atenderlos, ¿verdad? Hora 45 no los llaman y están predicando, ¿verdad? Y son los primeros que van a reclamarle a las enfermeras, ¿qué tanto tiempo que estoy aquí? No me atienden, y empiezan a maldecir y todo. Y nos tocaba ver eso. Y qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Ya cuando yo veía gente que llegaba con sus Biblias o con sus trataditos, y me ponía a la defensiva, porque yo decía, ya vienen más mal testimonio, a dar más mal testimonio que buen testimonio, porque no vivían lo que predicaban. Los más impacientes, los más descorteses, los más ofensivos, hirientes, ¿verdad? Eran los que venían a predicarle a los otros que sean buenas personas y que vengan a Jesús. El enemigo sabe que si puede lograr que una persona no viva lo que predica, su mensaje está anulado. Y si yo preguntara a cuántos de ustedes les ha tocado ver o experimentar esto en su propia vida, todos, yo sé que van a alzar la mano, porque a todos nos ha tocado ver, y eso es una vergüenza para nosotros como iglesia de Cristo, de que permitamos que nuestro mal ejemplo, como dice aquí, es un lazo, es una vergüenza. Hay una palabra es el nombre de Dios es blasfemado. Imagínense, el nombre de Dios es blasfemado. Romanos 2, versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, de la gente que pretende ser espiritualmente alto, espiritualmente fuerte, pero su vida no refleja lo que predican.
Primera Timoteo 6:1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. El buen testimonio no solo se centra dentro de las cuatro paredes del templo o de la iglesia, pero debe ser manifestado en cada momento de nuestras vidas. Aquí vemos que el respeto a los jefes y tener un buen testimonio en el trabajo evita que el nombre del Señor y sus enseñanzas sean blasfemadas. El estilo de vida inmoral destruye la credibilidad del mensaje y corrompe a otros en la iglesia. No le demos cabida al enemigo en nuestra mente, corazón ni vida. Hebreos 10, 23 al 31 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El versículo de meditación para esta semana es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor nos abre los ojos para que haya cambio. No nos abre los ojos para condenarnos, sino para restaurarnos. El Señor nos abre los ojos para que los sirvamos libremente. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y es mi oración que nosotros nos cuidemos, ¿verdad? Como líderes, ¿verdad? Y traigamos gloria y honra al nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida, para su gloria. Amén. Que Dios nos guarde, hermanos. Bendiciones, abrazos en Cristo. Que la gracia del Señor, el amor de Jesús y la comunión con su Santo Espíritu sea con nosotros todos los días hasta que el Señor venga. Amén.